Hola, somos el grupo formado por Sebastián Rachet, Carlos Romero y yo, Daniel Rivera, y en representación del grupo os voy a explicar el tema. ¿Fue la Gran Depresión una oportunidad para los países periféricos? En la actualidad estamos viviendo épocas difíciles para la humanidad, a causa de la pandemia conocida por todos, el COVID-19, por lo que todos nuestros servicios y estilo de vida en general se ha visto afectado de una manera tan agresiva que seguramente mucha gente no ha visto nunca en su vida. Esto claro varía según del país donde viváis. Pues la economía, como la conocíamos, nos está mostrando uno de sus lados más duros, donde tenemos que buscar soluciones que permitan sobrepasar esta situación lo mejor posible. Es por esto que revisaremos un escenario donde la economía sufrió un fuerte revés, y sobre todo cómo les fue a determinados países que, sin ser potencias, tuvieron suertes distintas en su economía, producto de una serie de decisiones tomadas en su momento que cambiaron los rumbos de estos países. En este vídeo hablaremos de cómo les fue a los países periféricos tras la Gran Depresión de 1929 y si esta fue una oportunidad para ellos. Comenzaremos por definir ¿qué es un país periférico? Pues bien, el término se emplea en el terreno de la política, la sociología y la economía para aludir a las naciones que no forman parte del terreno de poder a nivel mundial. Esto quiere decir que los países periféricos son subdesarrollados. Un país periférico tiene una economía poco desarrollada, carece de una buena infraestructura y la mayoría de sus habitantes viven en la pobreza. Es frecuente que no tengan los medios para explotar sus recursos naturales de manera sustentable y que necesite de la ayuda financiera de las potencias para solventar su estado o asistir a las personas que viven en él. Recordemos que de 1914 a 1918 tuvo lugar la Primera Guerra Mundial, cuya causa fundamental fue la rivalidad de las grandes potencias europeas por alcanzar la hegemonía continental y mundial. Las grandes potencias europeas ganadoras como Gran Bretaña y Francia sufrieron consecuencias muy fuertes también. Puede resultar paradójico que el ganador también pierda, y esto es debido a que la emisión de moneda desproporcionada y las deudas contraídas durante la guerra provocarían inflación que desencadenará la pérdida de terreno en la hegemonía económica ante las potencias emergentes como Estados Unidos y Japón. Estados Unidos fue el gran ganador silencioso de esta guerra, ya que a pesar de no participar, se convirtió en el nuevo acreedor mundial, lo que ocasionó que el dólar se convirtiera en la moneda de hegemonía mundial. En cierto modo, la mayoría de países pasaron a estar bajo la sombra de ellos, lo que provocará el desastre económico ocurrido una década más tarde. Finalmente, después de estos acontecimientos, habría un periodo en la década de 1920, conocida como los felices años 20, donde la economía seguía creciendo, pero a un ritmo inferior al periodo anterior, donde hubo un cambio en el funcionamiento de la economía, caracterizada por inestabilidad, desglobalización, políticas económicas menos liberales, etc. Esto provocaría desaceleración en el mundo desarrollado y la consolidación de la hegemonía de Estados Unidos sobre Europa. Conociendo los antecedentes, podemos empezar a explicar lo que fue la crisis de 1929. Ya para finales de la década de 1920, se hacía cada vez más visibles los problemas en la integración internacional, donde el proteccionismo provoca que crezca menos la producción. Las inversiones de capital son lideradas por Estados Unidos a través de diversos préstamos internacionales. Este último punto provoca dependencia de créditos norteamericanos en América Latina y Alemania. La economía interna estadounidense se caracterizó por sus políticas deflacionistas, donde tenemos causas estructurales y causas monetarias. Sobre las causas estructurales podemos decir que hubo una sobrecapacidad agrícola, es decir, que se elaboraba mucho más de lo que se necesitaba. Esto provocó un descenso en la inmigración, y además hubo una sobreinversión ocasionada por los felices años 20 que produjo en la población una falsa sensación de prosperidad económica, duradera en el tiempo. Sobre las causas monetarias sabemos que el mantenimiento de la actividad interna y el préstamo exterior exigía bajar el tipo de interés en los Estados Unidos, y así lo efectuó la Reserva Federal en 1929, con el fin de ayudar a la libra pero a costa de estimular la especulación en el mercado norteamericano. Por el contrario, hacer frente a la especulación mediante la elevación de tipos de interés podía provocar efectos depresivos en el interior y en los países deudores, que fue lo que finalmente pasó. En verano de 1929 se elevan los tipos de interés y se inicia una restricción por parte de los bancos para conceder créditos. Entretanto, el boom especulativo de la bolsa de valores
ocultó brevemente los síntomas del estancamiento. Podemos resumir el crack de la bolsa en estos 3 puntos. Primero, euforia que se traslada a los mercados financieros. Desde 1928 se restringen las inversiones en Europa y se reconducen hacia la bolsa de Nueva York. Segundo punto, proceso especulativo en la bolsa de Nueva York, compra crédito de bienes y acciones. Y tercer punto, el crack del 24 de octubre de 1929 y la caída de los valores bursátiles, cuyo único pánico provoca una avalancha de órdenes de venta de títulos, efecto dominó de la compra crédito. Toda la crisis financiera llevaría a una depresión que disminuiría el consumo y la inversión, que, sumados a las políticas deflacionistas, terminarían por hundir más el barco estadounidense, disminuyendo los precios y la producción, como a su vez subiendo el paro y la conflictividad social. Sabiendo todo esto, podemos preguntarnos, ¿fue la Gran Depresión una oportunidad para los países periféricos? A finales de la década de 1920, la mayoría de los países del mundo eran todavía productores primarios. En 1930, alrededor del 65% de la población mundial se dedicaba de alguna forma a la agricultura. Los países periféricos, como los latinoamericanos, se vieron involucrados en la crisis de la Gran Depresión por varios factores. Estos países basaban su economía principalmente en la exportación de productos primarios y dependían de esta para su prosperidad, de tal manera que entre 1927 y 1930 la participación de la producción mundial exportada fue del 73% de café, 50% de lana, 49% de algodón y 43% de azúcar. Aunque los países latinoamericanos obtenían ganancias con la venta de productos primarios, su declive comenzó en la década de los 20, cuando los precios y la demanda de los productos primarios empezaron a bajar. En este momento la productividad era muy alta y la demanda no podía seguir el ritmo, por lo que se produjo una acumulación de existencias en los países exportadores. Por ello podemos ver cómo aumentan las existencias de trigo y café en un 50% y el azúcar y el caucho un 29%. Esto se ve claramente en un país como Brasil, que entre 1925 y 1929 vio cómo aumentó su producción de café en un 100%, aunque su demanda siguiera siendo la misma. Todo lo mencionado anteriormente supuso un aumento muy importante del desempleo, llegando en algunos casos a superar el 50%. Como consecuencia aumentó la pobreza y el malestar social, representado por numerosas marchas y protestas y el número de suicidios, sobre todo de empresarios que vieron perder todo su negocio. En este contexto de pobreza y sobrepoblación, se hizo popular el tópico de olla común u ollas de pobre, ollas compartidas en el barrio para dar de comer a la población. En lo que se refiere a Latinoamérica, una de las consecuencias inmediatas fue la disminución de las exportaciones, lo que supuso una bajada generalizada de los precios. Además, Europa, alrededor de 1925, ya se había recuperado de los efectos de la guerra, y empezó a tener una producción como la que tenía en 1913, llegando incluso a superarla. Esto significó un aumento en la competencia para Latinoamérica. La mayor disminución de exportaciones en Latinoamérica se produjo entre 1928 y 1932, llegando a descender hasta un 50%. Cabe decir que el precio de las importaciones también bajó, pero no tanto como lo hicieron el precio de las exportaciones. Esto supuso una relación de intercambio desfavorable para América Latina, pues vendía barato y compraba caro. Perdieron dinero por la reducción de las exportaciones y como consecuencia menos recaudación con impuestos de comercio exterior. Debemos tener en cuenta que muchos de estos países pidieron préstamos a Europa y sobre todo Estados Unidos en la década de los 20. A finales de la década muchos países latinoamericanos tenían una deuda con Estados Unidos constituida por bonos y títulos adquiridos en la bolsa. Tras el Jueves Negro del 29, la economía de las principales potencias europeas y Estados Unidos se vieron afectadas. Como consecuencia, los países latinoamericanos también se vieron afectados. Los países deudores fueron capaces de mejorar su balanza de pagos mediante la reducción de las importaciones, y su posición se alivió un poco a mediados de 1930 por la recuperación de la actividad empresarial en los países acreedores, que estimuló la demanda de productos primarios. Aún así, su desarrollo económico se vio obstaculizado, que puede ser calculado si se revisa el cese de flujo de inversión de capital de Gran Bretaña y de Estados Unidos. No todo fue malo para los principales países productores en la década de 1930, ni todos los efectos de la Gran Depresión son malos. Una de las más notables y esperanzadoras tendencias de la década de 1930 fue el crecimiento de la industrialización en muchos países productores primarios y una redistribución de recursos lejos de las actividades agrícolas en la industria.
Un índice de industria de prueba para un grupo variado de productores primarios, Chile, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Rumanía, Grecia y Hungría, muestra que la producción aumentó un 2% entre 1929 y 1935, particularmente la producción de textiles, que aumentó un 60%. A mediados de la década de 1930, países tan diferentes como Australia, China, Yugoslavia y Argentina mostraron un aumento considerable en sus importaciones de maquinaria y herramientas para el desarrollo de industria nacional de bienes de capital esencial para el crecimiento económico. Además de los Estados Unidos y Japón, donde el crecimiento fue particularmente rápido entre 1929 y 1937, los productores primarios mostraron algunas de las tasas más altas de crecimiento de la producción industrial, desde un bajo punto de vista, eso es cierto. 9 naciones, entre ellas Hungría, Dinamarca y Chile, registraron un aumento en la producción industrial de más del 30%. Algunos productores primarios también mostraron una marcada expansión de sus exportaciones de bienes manufacturados, especialmente en los países escandinavos y bálticos. Vamos a revisar la experiencia de Chile, Brasil, Dinamarca y Egipto para ver la otra cara de la moneda. Chile fue uno de los países más afectados por la crisis de la Gran Depresión, de tal manera que mientras el comercio mundial disminuía un 25%, el comercio de Chile disminuía un 75%. La crisis llegó a Chile en 1930 y cuando llegó colapsó el sistema. La mayoría de oficinas salitreras, mayor fuente de ingreso de Chile, fueron a la quiebra. La situación en el norte de Chile era insostenible, por lo que la gente empezó a migrar al centro del país, Santiago. De esta manera, en Santiago aumenta la población y la pobreza. Esto genera una serie de epidemias que se van a propagar por la población, como los piojos. Además, la política fue muy inestable. Tras las protestas de los chilenos al gobierno de Carlos Ibáñez, este renunció al cargo y partió al exilio en 1931. Chile, como país deudor con Estados Unidos, consiguió estabilizar su balanza de pagos, reduciendo las importaciones. Ante la disminución de ventas de importaciones, se estimuló el sector industrial, lo que supuso un incremento del 2% entre 1929 y 1935, sobre todo en textiles. A mediados de la década de 1930, la situación de crisis se alivió por la recuperación de la actividad empresarial en los países acreedores, que aumentaron su demanda en productos primarios. En Chile, el sustituto de la importación fue particularmente importante en la industria de la siderúrgica y en la producción de materiales de construcción. Producción nacional de hierro, que según los registros estadísticos era inexistente antes de 1935, suministraba el 2% del consumo del país por 1937. Se registró el aumento más espectacular en la producción. Para telas de algodón, que aumentaron su participación en el mercado interno del 9% en 1929 al 50% en 1937, mientras la importación de algodones cayó un 40%. Este es un registro muy impresionante de crecimiento industrial de la producción industrial en Chile, que contrasta con respecto a la tasa de crecimiento de la producción total entre 1925 y 1929, y muy por detrás de la minería, que fue tan golpeada en la depresión. Brasil, al igual que Chile, dependía su economía de las exportaciones, y era un país poco industrializado. En Brasil hubo una disminución en el empleo agrícola del 72% del empleo total a un 67% entre 1920 y 1940. Se hizo posible liberar toda esa mano de obra con el aumento de productividad agrícola, que fue de un 62%. Ante la pérdida de ingresos por la reducción de exportaciones, se estimuló la producción doméstica de bienes que hasta el momento solo habían sido importados. Brasil mostró un rápido crecimiento en las industrias de bienes de capital como acero y cemento, que suministraron una parte cada vez mayor del mercado doméstico. En 1925, el acero producido en el país se suministraba solo en un 2% al consumo doméstico. Su participación aumentó a 5% en 1929 y 15% en 1937. Aún más sorprendente fue el desempeño de la industria del cemento, que aumentó su participación del mercado interno del 15 al 88% entre 1929 y 1937. Incluso durante los peores años de depresión, la producción nacional de acero y el cemento continuaron expandiéndose. Aquí podemos ver un esquema comparativo entre Brasil y Chile. Tanto en Brasil como Chile, la producción industrial aumentó más rápidamente que la producción de productos primarios de exportación. Brasil mostró un rápido aumento en la producción de bienes de capital, como el acero y el cemento. Por otro lado, Chile aumenta su producción en la industria siderúrgica, en materiales de construcción y sobre todo en el algodón.
Otro productor primario severamente afectado por la depresión fue Dinamarca. En 1929, los ingresos de exportación representaban el 44% del ingreso nacional de Dinamarca, la mayor parte de la venta de productos primarios. En la década de 1930, Dinamarca mostró un rápido crecimiento de industrialización y una considerable redistribución de mano de obra de la agricultura a las ocupaciones industriales. Entre 1931 y 1934, la producción de mantequilla del país cayó en un 6%. Entre 1931 y 1935, el número de cerdos sacrificados disminuyó en un 40%, pero la producción industrial aumentó en un 21%. Gran parte de esto fue sin duda debido a una mayor productividad de la agricultura que permitió reducir su fuerza laboral. Una comparación de las décadas de 1920 y 1930 a precios constantes muestra una tasa de crecimiento muy alta en Producto Interior Neto en agricultura, en comparación con otras décadas desde 1870. La pérdida de ganancias extranjeras de las exportaciones agrícolas sin duda jugó un papel muy importante en lograr esto. Como en el caso de Chile y Brasil, en la década de 1930, la producción industrial en Dinamarca se expandió más rápidamente que la agricultura o la red producto doméstico. Esto sin duda explica la rápida recuperación de inversión, que casi había alcanzado su nivel previo a la depresión. El crecimiento de la fabricación también fue ayudado por la recuperación rápida de la depresión en los países escandinavos, que proporcionó a la industria danesa el estímulo adicional de un mercado de exportación de bienes industriales. Entre 1926-1929 y 1936-1938, su producción de manufacturas aumentó en un 47% en comparación con un aumento mundial del 33%. Mientras el mundo del comercio de manufacturas disminuyó un 12% durante el mismo periodo, las importaciones danesas aumentaron un 12% y sus exportaciones un 32%. Por otro lado, Egipto ofrece una espectacular expansión industrial en la década de 1930. Este país era considerado productor primario, de tal manera que su economía dependía principalmente de la venta de algodón, que representaba el 92% de sus exportaciones. En la década de los 30, la economía egipcia se ve afectada por la crisis y redujo sus importaciones, como muebles, calzado, cemento, harina. La pérdida de importaciones y de ingresos por exportaciones estimularon el mercado interno de producción. La producción aumentó considerablemente, ya que en 1937 un censo mostró que 2/3 de las empresas en el Bajo Egipto fueron creados en la última década. Antes de la depresión, el algodón era casi exclusivo para la exportación, pero tras la expansión industrial se empezó a utilizar para la producción doméstica, generando de esta manera un efecto multiplicador en la economía egipcia a través de la provisión de trabajo, demanda de maquinaria algodonera, aumento de ingresos y consumo. Indudablemente, los efectos de la depresión en Egipto fueron beneficiosos. El cuadro nos refleja a la izquierda el increíble crecimiento que tuvo el empleo entre 1927 y 1937 en Egipto, y a la derecha podemos ver cómo se incrementa la producción entre 1930 y 1940, sobre todo en algodón, hilo y tejidos. Como comentario final, este grupo cree que a pesar de que la crisis del 29 significó el derrumbe de la economía global, la historia nos dice que dentro de todo lo malo, siempre se puede sacar algo positivo. Los países vistos, ante las terribles circunstancias, pudieron salir del mal paso y cambiar el rumbo de su economía, como su identidad de países subdesarrollados en busca de acoplarse a los líderes mundiales. Esperamos que haya sido de su agrado este vídeo. Muchas gracias.